a un periodo de preguntas y que lo que les pedimos a ustedes, que ya muchos de ustedes lo están haciendo, es colocar en el chat su país, porque al final del mismo hacemos un sorteo de recursos, ¿no? Entonces, en lo que va, en lo que va del inicio, ya en mi país son las 7:11 en Perú. Ya tenemos cerca de 137, 138 participantes y se van sumando más, ¿no? Entonces, veo que está conectado Jorge Bacaro de Argentina, Luis Tapia de Ecuador, Lindon Anene de Tacna, Perú, Alejandra Calderón de Colombia, José Jiménez de Guatemala, Maruja de López de Venezuela, Mercedes de México, Enrique Calderón de Bolivia. Es decir, tenemos asistencia de toda Latinoamérica, nos están acompañando en esta noche, ¿no? Y tenemos un webinar muy especial con un invitado muy especial que me da mucho gusto presentarles. Casualmente en mayo, en inicios de mayo, tuve un curso en Argentina con el título de esta exposición, un curso sobre fe y trabajo, y gracias a ese curso es que a esta cumbre le hemos denominado el mensaje de la Biblia para hoy, ¿no? La Biblia en el mundo de hoy, ¿no? Y inspirado en este tema, y por eso lo consideramos como uno de los temas de este webinar. Y nos da gusto presentarles. Tenemos con nosotros al pastor Marcelo Robles, que es de la Iglesia Presbiteriana, La Misión. Él es plantador de 4 sedes en barrios emblemáticos de Buenos Aires. Posee una maestría en contabilidad en la Universidad de Buenos Aires, una maestría en divinidades en la Reformed Theological Seminary. Es candidato a PhD en el South African Theological Seminary. Actualmente está realizando una maestría en antropología urbana en la Flaxo. Es fundador y director de la red universitaria evangélica con más de 7.000 estudiantes en 10 ciudades de Argentina. Cofundador de la Misión Beta, eh, una organización dedicada a la plantación de iglesia. Es miembro del Consejo Consultivo de City to City en Latinoamérica y es coordinador regional en el área de fe y trabajo, ¿no? Y es una persona que ha inspirado a muchas otras personas y yo estoy seguro que también va a ser de inspiración para ustedes. Vamos a encomendar esta reunión al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra permanece para siempre. Señor, te agradecemos por el ministerio de las sociedades bíblicas, por el ministerio de traducción, por el ministerio de publicación, de distribución y de interacción con la Biblia. Señor, permite que tu palabra llegue a las manos y que también llegue a los corazones de las personas. Te pedimos para que bendigas este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo con ustedes al pastor Marcelo Robles. Muchas gracias, hermano Pablo Gutiérrez, y a toda la Sociedad Bíblica del Perú y a todos mis hermanos y hermanas de diferentes partes de Latinoamérica. Grato de poder ver algunos conocidos, algunos desde mi infancia, el pastor Jorge Bacaro, a quien no veo hace tiempo, pero lo veo hoy. Y me da muchísima alegría porque tengo muy gratos recuerdos de él y de su familia cuando era pequeño. Ellos fueron de gran ayuda y de gran bendición para mi vida y para mi familia. Así que un grato saludo. Estamos en el mismo país, saludándonos. Bueno, quiero compartir con ustedes una pantalla y irnos al tema que nos lleva esta noche, que es el tema de fe y trabajo. Si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes. No sé si pueden ver bien. No se ve más que esta pantalla, ¿verdad? Estamos bien. Cualquier cosa me avisan, por favor, porque yo no consigo
Bueno, les presento en primer lugar a mi familia, mi esposa Susi Mari, y mis dos hijas, Vicky y Brenda. Ellos siempre acompañando cada vez que tengo que dar alguna conferencia, alguna charla. Ellos me preguntan, les digo, tengo que dar una conferencia, a que no saben de qué, y me dicen, seguro de fe y trabajo, porque es un tema que es mi pasión, ¿no? Así que un saludo muy grande. Soy pastor de la Iglesia La Misión en Buenos Aires, plantando en diferentes partes de la ciudad. Tenemos 4 congregaciones, trabajando en barrios en el centro y también en la periferia, haciendo un trabajo entre universitarios, pero también en los lugares muy carenciados de la ciudad, combinando esta pasión por Buenos Aires, por nuestra amada ciudad, en lo que es la plantación de iglesias. Me toca ser parte, por gracia de Dios, de un movimiento que se llama City to City América Latina, que está cumpliendo 10 años y que está enmarcado en trabajar con las grandes ciudades. Es un movimiento regional de ciudades y ecosistemas que apunta a las 40 ciudades, no solamente a ellas, pero digamos como prioridad las 40 ciudades más grandes de Latinoamérica, y la particularidad de las ciudades que menciono, que están allí en esta pantalla, es que representan más del 70% de la población de Latinoamérica, y es donde la iglesia está teniendo el gran desafío, no solo demográfico, sino también eh, la realidad de que la iglesia está creciendo fuera de las grandes ciudades por cuestiones múltiples y diversas, pero hay ahí el gran desafío misional que tenemos como iglesia en Latinoamérica. Y bueno, les comparto muy brevemente nuestra misión. Somos un movimiento en lo que es la particularidad propia de fe y trabajo, porque el movimiento apunta a lo que es plantación de iglesias, renovación de iglesias, y lo que es un trabajo de redimir o transformar las ciudades. Y una de estas áreas tiene que ver con fe y trabajo, que vamos a hablar el día de hoy. Y desde lo que es fe y trabajo, buscamos integrar la fe cristiana con el trabajo en un movimiento centrado en la iglesia local, y que ora por ser parte de la transformación y redención que Dios está realizando en cada ciudad por medio del Evangelio. Bueno, nuestros valores tienen que ver con la centralidad del Evangelio, eh, con una visión del trabajo como vocación, la importancia de la iglesia local y un amor redentor por la ciudad, temas que vamos a abordar en el día de hoy brevemente. Algunas de las personalidades de las cuales incluye cada uno de los países que están hoy representados en esta webinar. Estos son algunos de los catalizadores que poco a poco Dios ha estado llamando en las diferentes ciudades, que sienten que su llamado tiene que ver muy vinculado al conectar la fe, la espiritualidad cristiana, el evangelio con nuestros trabajos. He ahí, en mi humilde opinión, la gran cuenta pendiente de la iglesia en Latinoamérica: cómo impactar nuestros trabajos y cómo impactar nuestras ciudades a través de nuestros trabajos. Así que ese es el tema que nos aborda hoy. Decirles que tenemos 2 páginas web que ustedes pueden después accesar. Con mucho gusto les vamos a compartir al terminar esta conferencia los links. Allí pueden acceder gratuitamente a todo lo que tiene que ver con fe y trabajo, artículos de diferentes espacios en Latinoamérica, y también lo que es la red universitaria, que está nuestro perfil ministerial, tiene que ver también con la vocación y la misión. Así que ahí para que puedan tener en cuenta esto y puedan seguirnos, y estamos a sus servicios con diferentes contenidos y materiales. ¿Por qué trabajamos? Esa es la pregunta. En el fondo, la pintura de un pintor muy conocido en Argentina, Benito Quinquela Martín, que pintó muchas obras. Una de mis
favoritas tienen que ver con uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, el barrio La Boca, y todos tienen que ver con el trabajo. Y la pregunta es ¿por qué trabajamos? Y algunas respuestas que me aventuro a colocar aquí, eh, que tienen que ver mucho con diferentes trasfondos, culturas o puntos de vista, pero vamos a abordar algunos de ellos en el día de hoy. Pero en primer lugar, decir que mucha gente dirá, el trabajo es un mal necesario, no queda otra, si queremos comer, eh, tenemos que trabajar. Pablo lo dijo, y, pero lo vemos desde una perspectiva negativa. El trabajo, en segundo lugar, como un medio para fines más placenteros. Trabajo para poder cambiar el carro, poder tener la casa, poder disfrutar el fin de semana. Trabajo para, como dice un compañero mío de la escuela secundaria, cada vez que me encuentro con él, le estoy hablando de Jesucristo. Es un hueso duro de roer, pero estoy orando para que el Espíritu Santo toque su corazón. Me dice, yo trabajo para un día no tener que trabajar más. Esa es su meta en la vida. Me da mucha gracia. Pero otra opinión quizás puede ser la del trabajo como aquello que me define, es mi identidad. ¿Quién sos? Yo soy ingeniero, yo soy contador, yo soy músico. Definimos nuestra identidad a partir de nuestra profesión o de nuestro trabajo. Y mi propuesta en esta noche, la propuesta de nuestra iniciativa Fe y Trabajo Latinoamérica, es mirar al trabajo como un llamado, como una vocación. Así que allí me quiero aventurar en compartirles en primer lugar una definición de John Stott, un teólogo ya fallecido, uno de mis hombres y mentores, pastores, mentores en mi ministerio y seguramente más de uno de los que estamos aquí presentes. Él dice, el trabajo es el uso de mi energía mental o física en el servicio a otros que trae gloria a Dios, beneficio a la sociedad y satisfacción, realización al trabajador como elementos a considerar. Yo agregaría un cuarto, que no le puso John Stott, y es ser instrumentos del reino de Dios en la transformación de este mundo. ¿Por qué fe y trabajo? Y aquí quiero darles algunos argumentos de por qué hablar de fe y trabajo, por qué es importante hablar de fe y trabajo y por qué muchas veces, bueno, ¿cómo es la cuenta pendiente, digo yo? Y siempre pregunto a los que somos pastores, ¿cuándo fue la última vez que hablaste sobre el trabajo? ¿No? El día del trabajo o el día del trabajador, por ahí hacemos alguna alusión cuando hablamos acerca de ser honestos en el trabajo, cuando hablamos acerca de no olvidarnos de dar nuestros diezmos y ofrendas al Señor, alguno que otro conflicto, una cuestión ética, pero ahí nos quedamos, ¿no? Pero ¿por qué hablar de fe y trabajo? Y esto es lo que quiero responder con ustedes en esta noche. En primer lugar, hablar de fe y trabajo porque eh, 2.200 horas al año de nuestras vidas, más o menos, 2.500, algunos que trabajamos horas extras, estamos en nuestro trabajo. Un tercio de nuestra vida, cuando no estamos con la familia o descansando, estamos en nuestro trabajo, por lo menos 8, en algunos casos más horas cuando tenemos que conmutar de un lugar a otro en la ciudad. Tengo una persona que trabaja con nosotros que conmuta 4 horas por día para estar trabajando con nosotros, un esfuerzo enorme. 2.200 horas, 2.500 horas de nuestro tiempo al año estamos trabajando. Y en la iglesia estamos 200 horas al año, a 250 horas al año. Para los que más comprometidos, que no faltan a ninguna reunión de oración y un grupo pequeño, quizás algunas horas más. Pero el gran desafío es hablar de fe y trabajo, porque se nos va la vida en el trabajo, en un sentido positivo, quiero decirlo. ¿Por qué hablar de fe y trabajo? Porque también aquí puse una alusión a una obra de teatro de un famoso autor
de teatro llamado Samuel Beckett, llama Aliento, ¿no? Y describe en esta obra de teatro que dura 35 segundos nada más. Imagínese pagar para ir a un teatro y ver una obra de teatro que dura 35 segundos. Y es solamente un aliento, una exhalación y una inhalación. Al revés, una inhalación y una exhalación, eh, representando lo que es la vida, ¿no? Cómo la vida y la brevedad de la vida nos impacta. En segundo lugar, hablar de fe y trabajo porque hay una desconexión con el trabajo, ¿no? Hay un estudio que se ha hecho donde describe cómo el gran porcentaje de los trabajadores en el mundo se sienten desconectados del trabajo. Miren en Latinoamérica ahí la estadística, solo un 27% se siente conectado con el trabajo y un 59 nada y un 14 más o menos. O sea, tenemos más del 70% en Latinoamérica sintiendo que no conectan con el trabajo. ¿No? ¿Por qué hablar de fe y trabajo? Porque hay una gran parte de la vida de mucha gente que va y está desconectada de un sentido de para qué trabajamos. Algunas obras de teatro, perdón, de arte que describen la realidad de Latinoamérica. Esta es una película muy conocida en Argentina, se llama La Flojera o La Fiaca, y describe un hombre que se despierta a la mañana y no tiene ganas de trabajar porque no le encuentra sentido al trabajo, ¿no? Está muy metido en nuestra realidad como latinoamericanos, el sentirnos en muchas ocasiones desconectados del trabajo. ¿Por qué hablar de fe y trabajo? En tercer lugar, porque es importante para las personas. Un estudio que hizo la empresa Gallup, que es una empresa muy, muy conocida, o eh, es una organización que se dedica a las encuestas a nivel mundial, hizo una investigación y la pregunta es, ¿en qué está pensando la gente? ¿Qué es lo que la gente piensa como, qué es lo más importante? Y el descubrimiento para ellos, que mencionan como el descubrimiento más importante en la historia de la organización, es que más que ninguna otra cosa, la gente en general, estamos hablando, está buscando o deseando tener un buen trabajo. Por sobre cualquier otro aspecto de la vida, uno pensaría la familia, con esto no estoy diciendo que esté bien lo que están, lo que encontraron en esta organización, pero estamos hablando de que la iglesia en su misión tiene que hablar porque hay una gran desconexión y porque la gente está buscando entender por qué trabaja o cómo encontrarle sentido a la vida en relación con el trabajo. ¿Por qué hablar de fe y trabajo? En cuarto lugar, porque es una vía de acceso al corazón. Es una vía de acceso al corazón. Esto es, en el trabajo es donde experimentamos en su gran mayoría, o por lo menos en un tercio de nuestra vida, las presiones de las relaciones, los ídolos del corazón que impactan nuestro sentido de valor, nuestro sentido de dignidad, las tensiones, las ansiedades, las frustraciones, las vivimos en el trabajo. Es una vía de acceso al corazón. Cuando estamos conversando cuanto al trabajo, muchas veces el corazón se abre hacia problemas más profundos que acontecen en nuestras vidas. En quinto lugar, ¿por qué hablar de fe y trabajo? Porque es una vía de acceso e impacto de misión en la ciudad. Yo tengo esta convicción que la iglesia en Latinoamérica le ha faltado tener una teología profunda de trabajo, desarrollar una teología y una misión del trabajo. Y se han surgido otras teologías, teologías que están muy vinculadas con el trabajo, pero que distorsionan el sentido del trabajo. Por ejemplo, teología como las que llamamos teología de la prosperidad, u otras teologías que de alguna forma tienen que ver con el trabajo, pero distorsionado, porque nos está faltando una profunda reflexión bíblica de cómo el trabajo eh, está en el diseño de Dios y cómo podemos impactar las ciudades y la misión, con la misión de la iglesia, eh, las ciudades por medio del trabajo. Yo creo que esta es una cuenta pendiente y es uno de los temas que son de gran pasión para mi vida. ¿Mm? ¿Y por qué hablar de fe y trabajo? Porque somos creados para glorificar a Dios por medio de nuestros trabajos. Esta es la propuesta que les voy a hacer en esta
en esta noche. Muy bien, sigamos adelante. Aquí quiero mencionarles que en séptimo lugar, ¿no? Creo que los grandes desafíos que estamos mencionando en Latinoamérica, ¿no? Y preguntarlos, yo creo que sería importante, y quiero proponerles que necesitamos hacer un diagnóstico en Latinoamérica. No tenemos la oportunidad de conversar en profundidad de estos temas, pero quiero instalarlo para decir, aquí tenemos que responderlo desde nuestra historia, ¿eh? Desde nuestra historia como latinoamericanos. Eh, ¿Cómo se ve en nuestra cultura el tema del trabajo, ¿no? Desde lo coyuntural, cómo estamos hoy en día, especialmente post pandemia, cuál es la situación actual en tema del trabajo. Son temas que no vamos a responder en su totalidad en el día de hoy, pero son temas que debemos poder abordarlos cuando hablamos del trabajo como cristianos, ¿no? Eh, y cómo ve la iglesia evangélica el tema del trabajo, ¿no? ¿Cómo vemos y tratamos el trabajo en la iglesia? Son tres preguntas de diagnóstico que brevemente menciono eh, y que no voy a poder abordar en su totalidad hoy, pero quiero ponerlo y quiero instalarlo para que usted pueda reflexionar conmigo, ¿no? Eh, la influencia del trabajo, es muy interesante ver las influencias pre y postcolonial en nuestras naciones, la influencia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sus visiones teológicas del trabajo son muy variadas, no es solamente una, pero una de ellas muy popular, el trabajo como maldición, pero hay otras y realmente que son interesantes entender, ideologías también, tanto de derecha como izquierda, ¿no? Tanto las ideologías, por ejemplo, marxistas, están respondiendo a una cuestión del trabajo y han afectado en muchos casos a muchos de nuestros países, ahora o en el pasado, y también las de derecha, todo el tema de la meritocracia, la visión del trabajo, etcétera. Y por último, bueno, el tema de la fe evangélica. La situación presente, eh, tenemos crisis estructurales, inseguridad laboral, en muchos casos desempleo, corrupción, tanto en el sector público como privado, desigualdad, juventud, un tema clave y fundamental, una juventud creciente que no trabaja ni estudia. En mi país esto está impactando gravemente en nuestra sociedad, cómo impacta la educación en la tecnología, la fuga de cerebros y el impacto en el medio ambiente. Todos temas que tienen que ver con la cuestión presente del trabajo, que son temas que la iglesia debe poder conversar. En cuanto a la iglesia, quiero proponerles, mencionarles algunas cuestiones. Por ejemplo, hay una brecha entre lo que es lo que llamamos el trabajo sagrado y el trabajo secular. Este es el gran tema que muchas veces como iglesia no hemos podido resolver. Eh, Hay trabajo que es cristiano o más espiritual que otro. Hay trabajo que es sagrado y hay trabajo que es secular, ¿no? Y lo hemos instalado. ¿Cuál es tu trabajo secular, no? Preguntamos a los hermanos en la iglesia. También un discipulado individualista, donde la salvación la vemos en términos solamente personales. Claro que la salvación es en términos personales, absolutamente, pero queda ahí muchas veces y como predicamos o enseñamos, queda solo en la cuestión individual y nunca vemos la dimensión más estructural, más que tiene que ver con las dinámicas de los grupos o las estructuras de nuestra sociedad. Muchas veces líderes pastorales que no tienen conexión con el mundo laboral. Creo que esto no impacta de cerca en Latinoamérica, donde un gran porcentaje de los pastores, como en mi caso, un servidor, somos biocupacionales, ¿no? A mí me gusta siempre decir, soy biocupacional, no bivocacional, porque la vocación, el llamado es uno solo, y uno puede estar realizando diversas tareas, pero el llamado es uno solo. Este es el llamado hacia Dios. Hay una brecha profunda entre domingo y lunes, ¿no? Donde el domingo es el día del Señor y el lunes apriete fuerte los dientes y aguántelo porque, este, a ver qué viene, ¿no? Hay que aguantar hasta el viernes otra vez porque empieza el fin de semana y ahí vamos a servir al Señor. Hay una brecha
entre estas dinámicas y realidades del país, de la semana. También hay modelos de iglesia, a veces que son, yo llamo modelos centrípetos, ¿no? Donde la iglesia se equipara al reino de Dios y donde uno está más comprometido con el reino de Dios si está todos los días en la iglesia. Pero si tienes que trabajar, bueno, es menos espiritual eso. El más espiritual es el que está todos los días en la iglesia. Eso es equiparar al reino con la iglesia. La iglesia, claro que es una señal de lo que Dios quiere hacer en todo el mundo y en toda la sociedad, y es una señal del reino de Dios, pero no sintetiza toda la dinámica y la realidad del reino de Dios. Hay modelos, entonces, interesantes. Bueno, yo creo que debemos terminar con la brecha entre lo sagrado y lo secular. Esta es mi propuesta para ustedes. Tenemos que terminar. La separación o llamamos la brecha sagrado secular como la separación o división percibida entre lo que se considera sagrado, lo relacionado con lo religioso, lo espiritual, y lo secular, lo relacionado con lo no religioso, lo mundano, ¿no? Y la propuesta es que fe y trabajo tiene que ver con el reino de Dios y con todas sus múltiples dimensiones. Así les propongo entonces esta definición para nosotros como cristianos. ¿Qué es fe y trabajo? Fe y trabajo es disipular a la gente para que integre su fe a su trabajo de tal manera que transformen su manera de pensar en relación a su vocación, su manera de ser en relación a su identidad y relación con otros, y su manera de actuar en cuanto a su trabajo y vocación específica. Para ser así embajadores de Cristo desde sus vocaciones y traer renovación a sus ciudades por medio de la extensión del reino de Dios. Mire lo que dice este autor. Mire qué interesante lo que dice este autor. La ciudad, dice él, no será renovado solo por 5 plantadores de iglesias y 5 líderes, perdónenme, de organizaciones sin fines de lucro. La ciudad será renovada también por las vocaciones y carreras de las otras 500 personas sentadas en los bancos de la iglesia. La misión de la iglesia no se limita a un único programa de evangelización, no se limita a un solo misionero, es multiforme, compleja e incluye a todos. La misión de la iglesia está incorporada en el trabajo diverso de todas las personas de la ciudad. Así que hablar de fe y trabajo es hablar de compartir el Evangelio, es hablar de tomar decisiones éticas, es hablar de oír la voz de Dios y su guía para el trabajo, es hablar de oración en el trabajo, es hablar de ayudar a personas heridas en el trabajo, es una cultura de cambios, de transformación, es un trabajo en un campo de ayuda, es emprender es ser emprendedores de impacto social, es contratar a personas pobres o carenciadas o que no tienen oportunidades en nuestra sociedad, es reformar mi industria de tal manera que en mi industria los productos sirvan para el bien común y dar gloria a Dios a través de lo que hacemos. Todo eso tiene que ver con fe y trabajo. Mire qué interesante. Mi propuesta es que necesitamos obviamente un equilibrio entre iglesia, familia y trabajo. Obviamente no podemos abordar en este momento propiamente el tema de la iglesia o la familia, pero si usted mira la literatura o la bibliografía, muchos de nuestros materiales evangélicos hablan de iglesia, obviamente, hablan de familia, obviamente, pero pocas hablan de trabajo. Y este es el gran, como digo otra vez, desafío que tenemos. Y yo creo que debemos tener un equilibrio cuando hablamos de trabajo, un equilibrio entre lo que es el trabajo hecho con fidelidad, con responsabilidad, con compromiso, versus la idolatría de la pasividad, ¿no? Esto en Latinoamérica es uno de los, por lo menos está instalado esta idea de eh, la flojera o de la... Yo no creo que sea totalmente así, porque esto ocurre en cualquier cultura, pero es un poco lo que se dice, ¿no? En otros lugares. Yo creo que esto no necesariamente es así, pero es en todo caso una idolatría con la cual tenemos que luchar. O en todo caso también la de la productividad versus la idolatría de la productividad, ¿no? Donde
todo es el trabajo, el trabajolismo, como decimos, y somos llamados a tener un equilibrio. Miren lo que dice esta otra autora, llamaba Dorothy Sayers. Ella dice, en nada ha perdido tanto la iglesia su sentido de la realidad como en no acertar o entender y respetar la vocación, y lo pone entre comillas, secular. La iglesia ha permitido que el trabajo y la fe sean dos compartimientos separados, y luego se asombra al descubrir que el trabajo en la sociedad se haya dirigido hacia fines puramente egoístas y destructivos, y que la mayor parte de los trabajadores inteligentes del mundo se hayan vuelto irreligiosos o al menos se hayan apartado de Dios. Pero resulta asombroso. ¿Cómo puede alguien interesarse en una espiritualidad o en una fe que no parece prestar atención a 9/10 partes de la vida, dice ella, ¿no? O sea, y es verdad, tiene razón. Como iglesia, este es el desafío al cual Dios nos llama a tener en cuenta. Miren ustedes esta pirámide, tiene muchas palabras, perdónenme, pero esta pirámide es interesante porque en la punta de la pirámide pone a la iglesia y abajo pone al sector comercial. En el medio, cristiano, digamos, el trabajo cristiano sin fines de lucro, y en el punto tercero, sector social. Y a veces tendemos a pensar que las profesiones más vinculadas a la punta de la pirámide son más espirituales. Y las que están abajo, bueno, le salió contador, ¿no? Yo soy contador público. Le salió comerciante. Bueno, no es tan espiritual, pero el Señor lo va a salvar igual. No se olvide de evangelizar y hablar de Cristo. Pero el verdadero ministerio es el que está allí en la iglesia, ¿no? Cuando en realidad la propuesta es que eh, el evangelio, y si quieren ponerlo de esta manera, el quebranto del pecado afecta tanto a la iglesia como afecta a las organizaciones sin fines de lucro, como al sector social, como al sector comercial. Y el gran desafío es redimir cada una de estas áreas. Y sabemos que este es el gran desafío que tenemos como iglesia. Miren esta estadística. Esto lo publicó Barna, que es una otra organización que hace encuestas muy interesante, y ella descubrió, Barna, que los cristianos, acá hay dos líneas, una más clara y una más oscura. La más oscura habla de los cristianos en general y la más clara es los cristianos que han integrado su fe a su trabajo. Y la investigación que hicieron es los cristianos que han entendido y que han sido discipulados en cuanto al trabajo, son los que más oran, son los que más leen la Biblia, son los que más van a la iglesia, son los que más se ponen como voluntarios para servir, los que más van a los grupos pequeños y son los que usan sus dones del trabajo para trabajar en la iglesia. Esto es para los pastores, que a veces tenemos miedo de que no vamos a hablar mucho del trabajo porque vamos a perderlos en la iglesia. El mayor compromiso está claro porque le damos lo que realmente tiene que ver con su día de semana y con sus desafíos semanales. Muy interesante. Yo quiero compartirles cuatro, cuatro Cs que cada una de ellas nos llevaría una hora de conversación. Pero estas cuatro C tienen que ver con fe y trabajo. Yo digo, un ministerio de fe y trabajo, una visión de fe y trabajo, tiene que tener por lo menos estas cuatro C, estos cuatro componentes. En primer lugar, necesitamos una cosmovisión que entienda lo que es fe y trabajo. Cosmovisión. En segundo lugar, necesitamos entender que si esto va a impactar nuestras vidas, tienen que impactar nuestro corazón como centro de todo lo que somos. En tercer lugar, la importancia de la comunión. Voy a hablar de esto. Y en cuarto lugar, el tema de la ciudad. Hemos mencionado un poquito ya cada uno de ellos, pero voy a pasar. Necesitamos una cosmovisión. Necesitamos construir una cosmovisión bíblica del trabajo. Muchas veces cuando hablamos de fe y trabajo o de trabajo, tomamos solamente textos aislados, ¿no? Tomamos un texto aquí, un texto allá, que habla sobre el trabajo, el que no trabaja, que no coma, y todo lo que hagan, háganlo para el Señor de corazón, eh, etcétera. Pero necesitamos construir una teología, una visión bíblica del trabajo que atraviese toda la palabra de Dios. Por eso quiero proponerles esta visión.
que es una visión bíblica de vocación y trabajo que impacta tanto desde el área de la creación, la caída, la redención y la consumación. Ver el trabajo como impacta la creación. Ojalá tuviéramos la oportunidad de hablar de cada uno de estos temas, pero entender que fuimos creados para trabajar, que Dios nos creó, que Dios puso al ser humano en el Edén y les dijo que los puso para que labrasen la tierra. Y en esa palabra que menciona allí, abodá, es una palabra hebrea muy interesante, se utiliza en otros espacios de la escritura para hablar de adoración. Y yo puedo decir de esta manera, el trabajo es adoración. Dios nos creó para labrar, para generar cultura, esto es cultivar. Y esto está innato desde el orden creacional. Y aún la caída impactó y producimos con nuestro sudor y con espinos y con cardos, produce la tierra, pero aún así el trabajo conserva esa esencia creacional. Claro que debe ser redimido y por eso viene Cristo. Viene para que el trabajo no sea un motivo de nuestra esclavitud, sino un motivo que expresa la libertad del servicio y de la gloria a Dios para anhelar también a nuestra esperanza la consumación, cuando Dios haga el cielo nuevo y la tierra nueva, donde dice la escritura que desciende la nueva Jerusalén y la riqueza de las naciones confluyen a ellas. Es muy interesante leer textos como los de Isaías 61, cuando habla acerca del cielo nuevo y la tierra nueva y cómo los trabajos de las naciones son redimidos. Esto es maravilloso, porque yo creo profundamente que en el cielo va a haber trabajo, y va a haber trabajo para la gloria de Dios. Seguramente serán recompuestas las vocaciones, pero serán para la gloria de Dios porque por orden creacional hemos sido creados para adorar a Dios a través de todo lo que somos y todo lo que hacemos. La doctrina bíblica del trabajo, dice este autor, es una de las herramientas más poderosas que Dios nos proporciona para moldear y transformar nuestras vidas y sociedad. Cuando hablamos de la vocación, hablamos en términos bíblicos de una vocación primaria, que es no a qué soy llamado, sino a quién soy llamado. Soy llamado para Dios. Fui creado para dar gloria a Dios. Soy imagen de Dios y somos llamados desde la creación y desde la redención a dar gloria a Dios y esta es nuestra vocación primaria. Nuestra vocación secundaria es a qué soy llamado. Entonces podemos hablar de que hay esferas de dominio, ¿no? Creacional, trabajo, familia, iglesia, sociedad, en las cuales somos llamados. Y en tercer lugar, también tenemos una vocación terciaria, que es somos llamados para trabajar. El trabajo ya sea remunerado o no, porque un ama de casa por ahí no es remunerada en el sentido económico, pero es su trabajo, es su vocación. ¿Qué vocación? ¿Qué llamado, verdad? Eh, y tiene que ver esta vocación terciaria, y aquí hablando en términos particularmente del trabajo, tiene que ver con nuestros dones, tiene que ver con nuestros intereses, con las limitaciones propias que tenemos y necesidades humanas. Eh, Qué interesante cuando hablamos de la redención, pensar en el texto maravilloso de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10, donde nos habla de la condición en la que vivíamos antes, la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo, y nos habla acerca de que Dios nos redimió para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Esto es nuestra vocación primaria, somos hechura suya, somos poema de Dios, obra, poemas de Dios, y dice, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Bueno, esto un poquito acerca de la cosmovisión, mucho para reflexionar, pero también hablar del corazón, ¿no? Necesitamos una dinámica continua de renovación de nuestro corazón, ¿no? Y necesito entender el Evangelio, y aquí es un elemento fundamental para nosotros. El Evangelio no es la puerta de entrada a la vida cristiana, sino el fundamento de todo lo que soy y todo lo que hago, ¿eh? El Evangelio cambia mi identidad, el Evangelio transforma mis motivaciones y el Evangelio me da una nueva forma de pensar y de actuar, ¿no? Bueno, quisiera poder hablar acerca de la importancia del descanso, no puedo, si no, no vamos a terminar,
Pero miren, cuando yo pienso en el Evangelio impactando mi corazón en el área del trabajo, vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio. Cuando Dios impacta mi vida y yo pienso en el tema del Evangelio en relación con mi trabajo, yo voy a pasar de decir soy bueno trabajando a mi pecado impacta cada área de mi vida, mi pecado, incluida mi profesión, más de lo que imaginaba. Necesito redención. Voy a pasar de decir, el Evangelio es para mi vida privada, a decir, el Evangelio cambia cada área de mi vida. Voy a pasar de decir, quiero trabajar en áreas de mi agrado, a decir, quiero administrar los dones que Dios me ha dado. Voy a pasar de decir, estoy trabajando para mi estatus y para mi placer, a decir, estoy trabajando como siervo del Dios que me llamó para sí mismo. Voy a pasar de decir trabajar en la iglesia y con la gente agrada a Dios, a decir todo trabajo agrada a Dios. Voy a pasar de decir fe y trabajo significa ética y evangelismo, a decir fe y trabajo impacta cada área de mi trabajo, sus interacciones y la industria donde sirvo. Trabajo para dejar de trabajar, voy a pasar a decir trabajo para dejar de trabajar, a decir fui creado para trabajar para Dios. Voy a pasar de decir, en el cielo no hay trabajo, perdónenme la expresión argentina, laburo, en el cielo no hay trabajo, a decir, nuestro trabajo importa en el cielo nuevo y la tierra nueva. Voy a pasar de decir, a Dios no le importa mi industria o mi profesión, a decir, a Dios le importa la industria y me llevo a ver, me llama a ver su propósito y luchar contra el efecto de la caída y su quebranto en ella. Yo quiero pedirte que hagas un ejercicio, pensando en tu trabajo, mirando este esquema que hicimos acerca de la visión bíblica, piensa, ¿qué es lo bueno de tu trabajo? ¿Qué es lo que está quebrantado? ¿En qué áreas ha impactado el trabajo? ¿Dónde Dios te ha llamado a redimirlo para su gloria? ¿Y cuál es tu esperanza en relación con tu trabajo? ¿Qué sueñas que el reino de Dios puede realizar en esta visión tan hermosa del reino de Dios consumado en tu trabajo? En cuanto a la comunión, quiero decirte esto, hay muchos ministerios que hablan de fe y trabajo, pero están alejados de la iglesia local. Y yo esto quiero decirte, no podemos llevar adelante y comprender el ministerio de fe y trabajo si no estamos en comunión con una iglesia local. ¿Quieres como profesional, como obrero, como albañil, como carpintero, como ama de casa? No puedes entender profundamente la dimensión del evangelio y del trabajo si no eres parte de una iglesia local. El plan de Dios es la iglesia y Dios nos ha llamado a estar en esta comunión para poder entonces profundizar. Y aquí tengo un esquema que no tengo tiempo de conversarlo, pero es un libro entero, pero que habla de la importancia de integrar en cada área de la dimensión de la iglesia el tema del trabajo. Que no sea un departamento en la iglesia o un área, un ministerio, sino que esté integrado en nuestra predicación, en nuestra adoración. Usted piense, por ejemplo, qué interesante que en el Antiguo Testamento muchas de las fiestas que celebraba el pueblo de Dios tenían que ver con el trabajo. Celebraban la provisión de Dios en el trabajo, la fidelidad de Dios en el trabajo. Y la iglesia se ha alejado de esto. Tenemos que aprender a celebrar en el día del Señor cómo Dios nos permite trabajar y dar gloria a Dios a través de nuestro trabajo. Bueno, en última instancia, también pensar en la ciudad. Necesitamos una visión de redención para la ciudad. Mira este cuadro de Van Gogh. Este se llama Una noche estrellada. Van Gogh lo pintó en un momento, famoso pintor que era hijo de un pastor protestante. Lo pintó en un momento de gran lucha en su interior, de salud mental, pero él expresaba, porque él quería ser pastor y se desilusionó mucho con la iglesia. Y pintó esta hermosa obra, Noche estrellada de un pueblo, una ciudad, no sé si la puedes distinguir, pero en el centro, la ciudad tiene el pueblo que él pinta, tiene luces, las casas tienen luces, todas encendidas, pero en el centro de la pintura hay una iglesia y la iglesia está con las luces apagadas como simbolizando un poco lo que él quiere expresar en cuanto a la iglesia ha perdido relevancia en la sociedad, ha dejado de ser luz.
y de ser sal en la sociedad. Esto era un poco lo que él quería expresar y esto es ciertamente lo que no queremos que ocurra en nuestra amada Latinoamérica. Y yo quiero que imagines cómo una iglesia y una vida cuyo corazón ha sido impactado, impacta también la comunidad de su trabajo, impacta una ciudad, ¿no? Donde hay un discipulado profundo, donde la identidad está en Cristo y esto impacta su corazón y entonces comienza a impactar también el trabajo, sus compañeros, eh, vivir de una forma que la misericordia y la justicia sean expresadas para transformar también las industrias, las profesiones, las leyes, la cultura, porque también tienen que ver el arte y todo lo demás. Quiero terminar, mucho más para decir, pero este camino de la reconstrucción está en las palabras de Jeremías capítulo 29 y ojalá pudiera conversar sobre esto, pero ustedes saben esta pintura de Rembrandt que pinta a Jeremías muy triste, quizás es pensando en sus lamentaciones en el libro que escribió, mirando a Jerusalén que está siendo incendiada. Jeremías que se quedó en Jerusalén, pero el pueblo en su mayoría, los más renombrados, fueron enviados a Babilonia. Y en una carta él les escribe, en el capítulo 29 de su libro, les escribe una carta para alentarlos a aquellos que están exiliados en Babilonia. Y les dice Jeremías, así dice el Señor, el Dios de Israel, a todo lo que he deportado de Jerusalén, a Babilonia, dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas y cásense a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos y multiplíquense allá y no disminuyan. Casi como que puedo ver otra vez el mandato cultural, el mandato de Génesis 1:28. Trabajen, sojuzguen la tierra o la ciudad, aún la ciudad que no es la ciudad de Jerusalén, es la ciudad de Babilonia. Un judío nunca iba a orar por Babilonia o por una ciudad que no fuera Jerusalén. Pero aquí el profeta les dice, trabajen, tengan familia, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque en el bienestar de ustedes depende el bienestar de la ciudad. Y etcétera, dice el texto allí maravilloso de, eh, de Jeremías. No tengo tiempo de abordarlo, pero yo quiero ponerlo así. Dios nos puso en el lugar donde estamos, en el trabajo donde estás, en esa instancia donde a veces parece que es de opresión y que es un lugar de tremenda oscuridad. Dios nos puso en ese lugar para hacerlo prosperar en el sentido propio de la expresión de Jeremías, para que el shalom de Dios llegue a nuestros trabajos y llegue a nuestras ciudades. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Y allí, bueno, el texto, no tengo tiempo de mencionar cada uno de los detalles, en otra instancia seguramente podemos conversar sobre ella, ¿no? Pero quiero agradecerles esta oportunidad que me han dado de poder compartirles. No quiero tomar mucho más tiempo, me dieron 40 minutos y ya estamos llegando a esa instancia y agradecerles muchísimo por la oportunidad que me han dado. Queridos hermanos, les paso a ustedes el micrófono. Adelante, Eduardo. Ok, vamos con las preguntas entonces. Marcelo, muchas gracias por la intervención. Ahí te he Muchas estado gracias, siguiendo. Te he estado muchas siguiendo gracias. ahí y te cuento que hace una semana he estado por tu país comiendo mucha carne, algo que en Perú no Amén. se hace. Acá pensando con el trabajo. A ver, acá me hacen una pregunta y la respuesta está asociada a algo práctico, ¿no? Tú en la exposición hablaste como definición, ¿no? Gloria a Dios, beneficio de la sociedad, pero añadiste un cuarto que parece que ha llamado la atención. Ser instrumentos en la construcción del reino de Dios. ¿Qué ejemplo práctico nos podrías dar en el tema de la construcción? Ya nos has hablado
tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Qué ejemplo nos podrías dar en tu experiencia, Marcelo? Yo creo que hay múltiples ejemplos. Me viene a mí una expresión de Lutero cuando dice, es tan importante el trabajo de un barrendero en en una ciudad como el trabajo de un monje. Dice, ciertamente mucho más honroso el trabajo de un barrendero que el de los monjes que puedan ayunar 40 días, vale mucho más para el Señor. El Lutero decía que la provisión de Dios o la providencia de Dios venía a través del trabajo, que Dios proveía el pan cotidiano por el cual le pedimos al Señor a través de aquel que cosecha el trigo, aquel que lo muele en el molino, aquel que toma la harina y hace el pan. Está Dios actuando en su providencia y proveyendo a cada uno de los habitantes de la ciudad. Yo creo que a veces pensamos y buscamos los grandes ejemplos y las grandes obras, ¿no? Renombradas para cambiar la estructura de una sociedad. Yo creo que hemos perdido los gestos pequeñitos como los de el apóstol Pablo cuando escribe una carta para que un trabajador que se escapó de su trabajo, quizás robándose algo, y se encuentra con Cristo en en la ciudad, fuera reenviado para reencontrarse con Filemón y reconciliarse, ¿no? Una pequeña carta, un gesto, a veces estos gestos tienen tanto que ver con la transformación que necesita la ciudad. Yo creo que para responder, muchas veces pecamos de querer los grandes desafíos y no nos damos cuenta que el ladrillo que estamos poniendo sobre la pared es la construcción de algo maravilloso para la gloria de Dios. Les doy un ejemplo. Un hermano de mi iglesia aprendió a leer y a escribir con la Biblia. Hoy es pastor, pastor asociado en mi congregación, pastoreamos juntos. Se entregó al Señor, era conocido en su barrio como el más peligroso, el más temido, porque siempre estaba agarrándose a trompadas. Y fue su hijo, su esposa se entregó a Cristo y llevaba a sus hijos y su hijo de 6 años. Un día le dijo, papá, ¿conoces a Jesús? Ese hijo hoy es anciano en nuestra iglesia también. Y el padre dijo, no, yo, ¿qué? Y el padre, el hijo le tomó el dedo índice al padre y lo hizo arrodillar y lo guió a Cristo. Y este hombre se entregó a Cristo, Porfirio, y un día el albañil estaba trabajando en un techo y al calor del sol, un día de verano, trabajando y trabajando y trabajando, y estaba solo, eh, eh, antes no trabajaba, así que ya que esté trabajando, ¿no? Era ya un cambio significativo, pero al cabo de 2 horas aparece su jefe, un arquitecto muy conocido en la ciudad, que lo conocía, y le dice, ahora sé que sos cristiano, verdaderamente sé que sos cristiano porque hace 2 horas que te estoy observando, que estás trabajando, nadie te está mirando y has estado trabajando sin parar. Y podrías haber hecho cualquier otra cosa sabiendo que la hora te la voy a pagar igual. Y este Porfirio le respondió, le dijo, claro que sí, porque hay alguien que me está mirando y hay alguien para quien yo estoy haciendo lo que hago, que es Dios, y lo que estoy haciendo es para su gloria. Bueno, las historias que han sucedido después de esta historia fue muy interesante. Bueno, alguna de estas que a mí me encanta contar siempre cuando hablamos de fe y trabajo. Sí, y sale tu espíritu de pastor, Marcelo, se nota cuando cuentas esas cosas. A ver, acá hay una persona que nos dice que al parecer ha sentido ese choque, ¿no? Entre trabajo, el tema de fe, iglesia, porque también nos pusiste en la diapositiva esa brecha, ¿no? De trabajo secular, ¿no? Y los que tenemos profesión a veces nos hemos chocado con eso. Entonces nos preguntan, a ver qué cosas nos puedes comentar, el trabajo, verlo solo como el medio para llevar el sustento
el trabajo solamente para ingreso, el trabajo dentro de la iglesia, el trabajo fuera de la iglesia. ¿Cómo podríamos concatenar esos tiempos en los cuales entiendo que la pregunta va, si no estoy en la iglesia, no hago las cosas de Dios, y si estoy fuera de la iglesia, hago las cosas que no le agrada a Dios? ¿Cómo nos podrías orientar al respecto, Marcelo? Bueno, creo que ahí justamente, gracias por la pregunta, Eduardo, una teología del trabajo, una visión bíblica del trabajo, integradora del trabajo, viéndolo desde la creación hasta la consumación, nos permite entender cómo el reino de Dios todo lo abarca y cómo el reino de Dios involucra cada cosa que hacemos, ¿no? Y así como creo que el trabajo se potencia cuando encuentra en la comunidad de fe un, 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 un cuerpo de ministerio que empodera a ese trabajador a sentirse misionero el día lunes y que se levanta el día lunes y dice, gracias a Dios es lunes, gracias a Dios porque comienza esta semana y esta semana puedo glorificar a Dios en mi trabajo y sentir que en su comunidad de fe ha sido empoderado, animado, ha recibido las herramientas del reino para servir. Y claro, evangelizar en las calles, claro, evangelizar puerta a puerta, claro, evangelizar en las campañas, pero muchas veces perdemos este sentido de misión en el trabajo. Eh, y el sentido de misión tiene que ver también con todo lo que hacemos, ¿verdad? Y los productos y los servicios que realizamos en este sentido que estábamos conversando en este tiempo. Creo que ese es un gran desafío. Creo que todos luchamos con esta brecha. Creo que todos hemos recibido como cuna esta brecha. Pero es interesante lo siguiente, que la cuna protestante que nos conecta a todos, nos muestra lo contrario, que si hay algo que fue de gran renovación en Europa protestante, fue el tema del trabajo. El avance en las ciencias, el avance en la educación, el avance en las profesiones, el avance en la cultura fue drástico con el impacto de la reforma protestante, que básicamente trajo la lectura de la Biblia y el acercamiento a la palabra de Dios y entender que todas las cosas están conectadas con el reino de Dios. Interesante, ahí me has hecho pensar, en las matemáticas decimos, es un punto de inflexión, ¿no? Es un Punto de punto que inflexión. a ver, con esta pregunta quiero redondear justamente lo último que nos has dicho, Marcelo. Nos enseñaste una encuesta, una estadística, en donde la gente que ha vinculado fe y trabajo es la que más ora, más tiene interacción y también lo hace dentro del trabajo fuera de la iglesia. La pregunta es, ¿el camino va por ahí, primero por fuera y después por dentro? ¿O es un círculo en el cual yo tengo que hacerme consciente y tomo las siguientes palabras? Soy misionero los días lunes. Me ha gustado eso. ¿Qué nos podrías decir? Puedo estar, afirmar lo que dices, Eduardo, que tenemos que tener este equilibrio entre nuestra comunidad de fe, nuestra familia y nuestro trabajo. Creo que la pata débil ha sido el trabajo. El trabajo ha sido servir simplemente a las realidades económicas o de sustento a mucha honra de la familia y también de la iglesia, pero es esa pata que tiene que ser fortalecida, ese músculo que tiene que ser empoderado y que demuestra la palabra de Dios, pero es interesante esta estadística que a su vez robustece las otras dimensiones, porque entender el Evangelio impactando el trabajo de repente me hace entender que mi identidad no es el trabajo, y muchas veces en esta dicotomía sagrado y secular vivimos dos identidades, la identidad cristiana, pero la identidad también de mi trabajo, mi profesión, y no nos damos cuenta que nos hemos ido en la vida identificados con este sentido de dignidad en la profesión, gloria a Dios, pero que muchas veces nos juega en contra en nuestra identidad como hijos de Dios. Ok. Bueno, Marcelo, muchas gracias y te queremos dar un par de minutos
para que nos cuentes un poquito más en qué consiste este programa en el cual estás y cómo los que estamos acá presentes nos podemos involucrar, nos podemos afiliar o conocer un poquito más del trabajo que realizas. Bueno, muchas gracias. Miren, solamente compartirles un link para que puedan conocer eh, nuestra, nuestra, nuestra ministerio. Estamos involucrados con lo que es Iniciativa Fe y Trabajo Latinoamérica. eh, pero un ministerio que contiene materiales que ustedes pueden ya tener acceso gratuitamente y pueden registrarse, es Agatos, lo voy a anotar acá, Agatos eh, latam.com, agatoslatam.com, donde pueden allí tener acceso eh, se registran nada más y pueden tener acceso gratuito a materiales, especialmente series sobre fe y trabajo. Ya acaba de salir la segunda serie, cada una con 5 episodios, y estamos grabando la próxima esta semana. Y ahí tienen todo un material, guía de estudio y todo lo que necesiten, totalmente gratuito, repito, para que puedan ser de bendición para sus iglesias y para ustedes a nivel personal. Ok, Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo y continuemos con el programa. Amén. Gracias.